Este pobre corazón y con tendrás, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, rénome mi vida, hazlo pues Señor, una toda eternidad. Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús, amigos y todas las personas que están en esta oportunidad conectados para estudiar la palabra de Dios, y aquellos que de pronto más adelante tendrán la oportunidad de ver el video. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar con vida un día más, y de esta manera con el deseo de estar conectados para estudiar su palabra. Vamos a comenzar con oración antes de dar inicio a nuestro devocional. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque en Jesucristo nos das el privilegio de poder orar a ti con la seguridad de que nos escuchas, y no solo que nos escuchas, sino que también respondes nuestras oraciones. Gracias por Jesucristo, porque por sus méritos podemos acudir a ti y expresarte nuestros pecados, pedirte perdón por ellos, Señor. Así es que reconocemos, Señor, que delante de tu presencia pecamos todos los días. Pecamos con nuestros pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas y acciones pecaminosas. Perdónanos por aquellos pecados que aún inconscientemente cometemos delante de tu presencia. Reconocemos que este perdón es solo por causa de los méritos de Cristo. Y esto nos da seguridad, esto nos da consuelo. En el nombre de Jesucristo también queremos pedirte que seas tú preservándonos en la verdadera fe para la vida eterna, a través de tus medios de gracia, que nos ayudes a que siempre estemos ansiosos de estudiar tu palabra, a que no menospreciemos la Santa Cena, y a que siempre recordemos ese pacto bautismal que tú hiciste con nosotros, y nos ayudes a ahogar día a día el pecado, llevando vidas penitentes delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado de los enemigos que tenemos, como es el diablo, nuestra propia carne y el mundo, y a reconocer que el mundo y la carne son aliados de Satanás, y los tres se confabulan para apartarnos de ti y llevarnos al infierno. Danos sabiduría y discernimiento para reconocer aquellas cosas que amenazan nuestra fe y para deshacernos de ellas con tu ayuda. Dios de la gloria, te rogamos para que mantengas tú unida tu Santa Iglesia, para que elimines de nosotros las divisiones, para que nos ayudes a perdonarnos los unos a los otros, que si en nuestros corazones hay resentimiento, odio o algo, Señor, que daña nuestra comunión con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y así contigo tú puedas llevarnos a un arrepentimiento verdadero y pongas en nosotros el deseo de remediar la situación. Te pedimos para que seas tú dando sabiduría a cada uno de los pastores, maestros, a cada uno de los ministros que tú tienes trabajando en pro del bienestar de tu iglesia, para que día a día, Señor, nos capacites y nos sigas animando a hacer este trabajo para gloria y honra tuya y bien de tu iglesia. En el nombre de Jesús te rogamos también que seas día a día levantando más personas que estén dispuestas a trabajar en amor y gratitud a ti.
Te pedimos por cada uno de los padres, para que seas tú dándonos sabiduría en la crianza de nuestros hijos, para que nos ayudes a criarlos según tu beneplácito. Te rogamos también para que seas tú obrando el arrepentimiento en aquellas personas que han caído en el pecado y hoy están presas, esclavas del pecado, para que en tu infinita misericordia, por medio de tu santa ley, los inquietes, Señor, y los lleves a reconocer su pecado delante de ti y así puedan encontrar el consuelo en tu evangelio. Te pedimos por aquellos que están fríos espiritualmente, para que seas tú animándoles por medio de tu palabra y que puedan dar el verdadero valor y aprecio a la salvación gratuita que en Cristo nos regalas. Te suplicamos de igual manera para que seas tú, Señor, si es tu voluntad, poniendo tu mano poderosa y sanadora en aquellos hermanos, hermanas que estamos enfermos, por aquellos que tienen o tenemos familiares enfermos. Tú más que nadie los conoces, es nuestro anhelo que seas tú, si es tu voluntad, dándole la salud que necesitan, que seas tú permitiendo que los medicamentos puedan hacer el efecto deseado en ellos y que su organismo responda favorablemente. En especial te pedimos también por su salud espiritual. En el nombre de Jesús, por todas las personas que están enfermas con esta pandemia, también te pedimos para que tengas misericordia de ellos, por aquellos que trabajan exponiendo sus vidas para que los protejas, como es el caso de los médicos, los enfermeros, auxiliares, soldados, policías y demás autoridades que salvaguardan nuestras vidas, para que tú los protejas en medio de esta situación. Te pedimos que des consuelo a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Te pedimos que des sabiduría a las autoridades para que puedan tomar decisiones sabias y según tu beneplácito. En el nombre de Jesucristo, todas estas cosas te las pedimos. De igual manera, te rogamos que seas tú dándonos la concentración de vida ahora que vamos a escuchar la enseñanza de tu palabra y el discernimiento debido. En Jesucristo te pedimos. Amén. Nuestro devocional para esta mañana está tomado del Antiguo Testamento, de Génesis capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 9 al 14. Repito, Génesis capítulo 18, versículos del 9 al 14. Versículo 9 dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A raíz de las graves consecuencias o los graves perjuicios que esta pandemia
ha generado en los distintos países del mundo, muchos presidentes, gobernadores y alcaldes han prometido algunos beneficios para los ciudadanos bajo su jurisdicción, para así ayudarles un poco en medio de la crisis económica que padecemos. Un ejemplo lo tenemos en el alcalde de Quibdó, el cual prometió que los usuarios de estrato 1 y 2 no pagaremos recibo de energía por 2 meses. Esta promesa ya venía sonando, pero muchos, por diferentes razones, dudaron y desconfiaron de que el cumplimiento de esto sí se diera. Por lo tanto, pagaron sus recibos. Otros dudaron, pero decidieron esperar. Y hubo quienes sí creyeron desde el principio. Finalmente, para beneficio de muchos, la promesa fue cumplida. Dios conoce nuestra condición y sabe cuáles son nuestras necesidades de alma y cuerpo. Por su gracia, Él nos ama y por el amor y la compasión que nos tiene, está profundamente interesado en nuestro bienestar espiritual y físico. Por lo tanto, Él está interesado en gran manera en suplir nuestras necesidades y problemas espirituales, de modo que Él quiere darnos el perdón de nuestros pecados, darnos ánimo, consuelo y fortaleza, al igual que también quiere suplir nuestras necesidades y problemas materiales según su voluntad. Por dicha razón, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobreabunda o está llena de promesas de parte de nuestro Dios en beneficio de su pueblo, es decir, de los creyentes. No obstante, también hay promesas que Dios ha hecho que benefician a toda su creación, tanto a creyentes como a incrédulos. Un claro ejemplo lo tenemos en la promesa que hizo Dios a Adán y a Eva, y también a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de enviar a este mundo a Jesús a salvarnos a todos los seres humanos del pecado. Otro ejemplo lo tenemos en la promesa que hizo Dios a Noé de no destruir nuevamente el mundo con un diluvio. Es una promesa que también beneficia a todas las personas. Y por último, tenemos la promesa de la resurrección, en donde Dios ha prometido resucitar a todos los muertos, tanto a creyentes como a incrédulos, en la segunda venida de Jesús. Incluso en la Biblia también hay promesas específicamente para los incrédulos. Un claro ejemplo lo tenemos en Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice, mas el que no, en la parte B específicamente, que dice, mas el que no creyere será condenado. Esto es una promesa de parte de Dios que acobija a todos los incrédulos. No obstante, como lo pudimos ver, son promesas especialmente de juicio y no de amor y misericordia, como si es el caso de las promesas que por los méritos de Cristo Dios ha hecho a los creyentes. Tomando como referencia el Antiguo Testamento, nos es fácil apreciar que gran parte de las promesas que Dios hizo a su pueblo fueron promesas mesiánicas, es decir, promesas que se referían a Jesús y que serían cumplidas en Él
o eran promesas que estaban relacionadas con Él. Y en el Nuevo Testamento claramente vemos cómo todas aquellas promesas mesiánicas concernientes a la primera venida de Jesús fueron cumplidas totalmente en Jesús. Desde el más mínimo detalle hasta el detalle más grande, nada fue pasado por alto. De hecho, en todas nuestras predicaciones de Semana Santa, hicimos énfasis en el cumplimiento de muchas de ellas en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. En la Biblia existen otras promesas concernientes a Jesús, incluso algunas hechas por Él mismo, la mayoría de ellas registradas en el Nuevo Testamento, de las cuales podemos decir que ya muchas se han cumplido. Otras, como por ejemplo, algunas relacionadas con su segunda venida, aún no se han cumplido. De hecho, su segunda venida también es una promesa. Pero sabemos que a su tiempo serán cumplidas, porque son promesas por Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de hacer lo que ha prometido. Él dijo y así hará, Él habló y lo ejecutará. Al iniciar pusimos un ejemplo en donde vimos cómo las personas, muchas de ellas, confiaron en la promesa de un alcalde y éste cumplió su promesa. Mucho más vamos a estar confiados en nuestro Dios, porque sabemos que Él no es hombre para mentir, que Él es un ser veraz y que siempre cumple lo que promete. Pero tristemente no es así, porque nuestra confianza en la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus promesas no es firme y seguro como Dios quiere que sea. A pesar de que por medio de su palabra hemos conocido y creído que Dios nos ama, que Él es veraz, que es fiel, que Él es todopoderoso, pese a todas las claras evidencias de cumplimiento de sus promesas que nos registra la Biblia y registradas también en la vida de cada uno de nosotros y en el mundo en que vivimos, por el contrario, impulsados por Satanás, quien en ocasiones siembra en nosotros la duda, y también estimulados por nuestra pecaminosa naturaleza humana, la cual es aliada de Satanás, en la mayoría de las ocasiones desconfiamos de las promesas de Dios. Es triste que a veces nos resulte más fácil confiar en las promesas humanas que en las promesas que Dios nos hace. En ocasiones, nuestra duda y desconfianza se fundamenta en el hecho de que vemos imposible lo que Dios ha prometido hacer, por los muchos factores que entran en juego para que tal promesa se cumpla. Y esto sucede porque muchas veces vemos las promesas de Dios no con los ojos de la fe. El texto de nuestra meditación para esta mañana nos permite apreciar que, al igual que suele suceder con nosotros con respecto a las promesas de Dios, también sucedió con Sara, la esposa de Abraham y nuestra hermana en la fe. Ella dudó
del poder de Dios para hacer lo que le prometió, que fue darle un hijo pese a la vejez tanto de ella como de Abraham su marido, pese a que ella ya estaba en la etapa conocida en nuestros días como la menopausia, pese a que ella era estéril. Sara, al igual que nosotros, en muchas ocasiones, frente a la promesa de Dios, hizo uso de su limitada capacidad de comprensión y visualización, de modo que enfocó la promesa de Dios desde su propia perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Y así trató de entender lo incomprensible y quiso entender y creer según la lógica humana lo que no se puede entender y solo se puede creer por medio de la fe, como es el caso del poder de Dios. Porque el poder de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Por lo tanto, a Sara le quedó grande creer y entender que para Dios no hay nada imposible, que Dios es ilimitado, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que las cosas suceden en el tiempo que Dios desea y no cuando nosotros queremos, creemos o decidimos que deben suceder. Y en este punto es bueno que nos detengamos unos segundos y nos hagamos los siguientes interrogantes. Porque cada uno de nosotros hemos tenido la actitud que tuvo Sara con respecto a las promesas de Dios. Entonces preguntémonos de las promesas que Dios nos hace en la Biblia. ¿Qué promesa o cuáles promesas nos han quedado grande o nos están causando dificultad creer o confiar en que Dios la cumplirá a nuestro favor y a su debido tiempo? Si este es el caso, pensemos en cuál es la razón de nuestra duda. ¿Con qué actitud estamos contemplando las promesas de Dios? ¿Con actitud creyente o con actitud incrédula? Al igual que Sara, estamos mirando las promesas de Dios desde nuestro enfoque, el cual es limitado, o la estamos mirando desde el enfoque de Dios. Entendamos que las promesas de Dios solo las podemos creer por medio de la fe. Quizás en algún momento hemos orado a Dios simplemente porque Él nos dice en su palabra que oremos sin cesar. Quizás porque vemos orar a otros hermanos, pero al igual que Sara, hemos tenido una actitud incrédula con respecto a las promesas que Dios nos hace, de que por los méritos de Cristo, Él siempre escucha nuestras oraciones y que siempre las contesta. O quizás nos ha pasado lo contrario. Es decir, hemos orado a Dios creyendo en la promesa que Él nos hizo, de que siempre está presto para escuchar y responder nuestras oraciones, pero no creemos o dudamos de que Dios sí hará lo que le estamos pidiendo, porque creemos que es algo demasiado difícil o demasiado complejo para Dios dárnoslo o para Dios hacerlo. En los casos anteriores,
hay evidencia de incredulidad o debilidad de fe en el poder de Dios y en su fidelidad para hacer lo que Él nos promete, para hacer aquello que le pedimos. Y quizás hemos creído que engañamos a Dios, pero no es así. Dios conoce nuestros corazones y conoce nuestra actitud frente a sus promesas y a su poder. Así que de la manera que Dios supo que la risa de Sara fue producto de su incredulidad frente a su promesa de darle un hijo en su vejez, siendo ella estéril, siendo su marido viejo, siendo ella ya no fértil, también sabe Dios si hay duda o incredulidad en nuestros corazones cuando le oramos apelando a sus promesas. Y quien así hace, no solamente peca contra Dios, específicamente por violar el primer mandamiento, sino que tampoco obtendrá lo que pide, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que pide dudando, lo que pide no le será dado. Por otro lado, con respecto a los anteriores interrogantes, es preciso decir que sin importar cuál haya sido el resultado de nuestra reflexión y a qué respuesta hayamos llegado, Dios nos declara que la duda y la falta de confianza en sus promesas también equivale a falta de confianza en lo que Él nos revela de sí mismo en su palabra. Especialmente falta de confianza en sus atributos. Y esta falta de confianza en Dios y en sus promesas es pecado contra el primer mandamiento. Es pecado porque en el primer mandamiento Dios nos manda a confiar fielmente en Él y en sus promesas. Por sobre todas las cosas, en cualquier tiempo y en cualquier eventualidad. Este mandamiento nos guía a confiar firmemente en todos los atributos de Dios, en su poder, en su fidelidad, en su amor, en su infalibilidad, entre otros atributos que la Biblia nos enseña de Dios. Y lo que merecemos por nuestro pecado es el castigo eterno de parte de Dios en el infierno. Gracias a Dios que nos envió a Cristo, porque Cristo es nuestro oportuno socorro. Aquel que en nuestro lugar tuvo una perfecta confianza en Dios y en la cruz pagó por todos nuestros pecados, incluyendo nuestro pecado contra el primer mandamiento. Es solo por Cristo y sus méritos que Dios no nos enviará al infierno por nuestra duda e imperfecta confianza en Dios y en sus promesas. Apreciados oyentes y amados en Cristo Jesús, en Dios nuestra confianza siempre está segura. Él lo que promete lo hace. Ya hemos aprendido y evidenciado que es así. Por lo tanto, por los méritos de Cristo, estemos seguros de que Dios no nos defraudará. Si el diablo en complot con nuestra carne pecaminosa quiere sembrar en nosotros la duda y, por ejemplo, quiere hacernos desconfiar del amor de Dios, recordemos que eso es falso. Y digámosle a Satanás
y a nuestra carne mentirosos. Porque Dios dice en su palabra que Él ama a la humanidad y por lo tanto me ama a mí y te ama a ti. Y la evidencia más grande está en que Él envió a Jesús, su Hijo amado, a sufrir y morir para salvarnos de nuestros pecados. Y siendo sus hijos, estamos aún más seguros de su amor hacia nosotros. Si el diablo y nuestra carne quieren llevarnos a dudar del poder de Dios para sanarnos de alguna enfermedad física que nosotros tengamos o que tenga algún ser querido o familiar, si quiere llevarnos a asuntos materiales, Él no nos promete que todo lo que le pedimos nos lo dará. Él nos guía a que confiemos en que Él tiene el poder y la voluntad para obrar milagros a nuestro favor. Perdón si interrumpió un momento. Dios no está limitado. Si su voluntad es obrar un milagro para sanarnos de manera sobrenatural, Él lo puede hacer. Por otro lado, si Dios en su palabra no nos promete que nos dará algo que le pedimos, pero tampoco dice que no nos lo dará, podemos pedirle con la confianza de que si es su voluntad, aquello que le estamos pidiendo. De pronto puede suceder, o quizás esté sucediendo, que llevamos mucho tiempo orándole a Dios por algo y aún no hemos tenido respuesta de su parte. Y es posible que el diablo y nuestra carne quieran sembrar en nuestros corazones duda, decepción, desánimo a seguir orando. O quizás es posible que quieran llevarnos a dudar del amor de Dios o llevarnos a pensar que Dios nos dejó solos. O que si Dios tuviera la intención de ayudarnos, ya nos hubiera dado lo que le pedimos. Cuando pensamientos como estos lleguen a nuestra mente, cuando estos sentimientos lleguen a nuestro corazón, identifiquemos que esto viene de Satanás, quien trabaja en conjunto con nuestra carne. Entonces es momento de tener presente que por los méritos de Cristo, Dios nos promete que permaneciendo en su palabra, Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es preciso recordar también en tales momentos que Dios tiene un tiempo para todo y que Él sabe cuál es el mejor momento para darnos aquello que le estamos pidiendo. Finalmente, si Satanás y nuestra carne quieren llevarnos a desconfiar o a dudar del perdón de nuestros pecados, entonces es oportuno saber que por los méritos de Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Porque como Juan 1:29 lo enseña, Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y sabemos que esto sucede por los méritos de Jesucristo. Amados en Cristo, que Dios nos ayude a siempre confiar en Él y en sus promesas. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen la interrupción momentánea. A veces el internet se cae, pero gracias a Dios pudimos finalizar nuestro devocional. Que Dios les conceda un feliz resto de día y con su ayuda nos veremos mañana.